Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del intento de fuga de Pedro Castillo, expresidente del Perú. Hace escasas horas, el expresidente peruano, Pedro Castillo, cometió el terrible error de asestar un golpe de Estado. Un golpe de Estado militar. Sí, militar. Solo que, en este caso, los militares en el Perú decidieron no hacerle caso. Él cerró el Congreso, disolvió el Congreso, lo intentó, no lo logró, pero su intención era hacer eso, para, con el pretexto de que lo odian por ser indígena, originario, de que no quieren a alguien pobre, entre comillas, pobrecito, que gobierne el Perú, porque son discriminadores, bajo ese pretexto barato que le ha servido tantos años utilizar a Evo Morales y a sus masistas, lleno de corruptos, lleno de abusadores, lleno de violadores, de abusivos golpeadores de mujeres, pues intentó utilizar las mismas triquiñuelas baratas del cocalero boliviano. No le funcionó. Y seguramente están intentando hacer ver que se le ha dado un golpe a Pedro Castillo. Y de eso ya está hablando Evo Morales, ya está hablando AMLO, un personaje bastante irracional. Yo lo catalogo como uno de los amigotes más grandes de los dictadores, AMLO, que habla de la no injerencia, pero es el que más comete ese comportamiento totalmente contradictorio a lo que predica. Es ingerente. En su momento una aeronave a Bolivia para rescatar a la damisela en apuros, Evo Morales, de un supuesto golpe de Estado que nunca pasó. El fraude cobarde y barato de Evo Morales quedó en evidencia, razón por la cual escapó, renunció, aceptó el fraude, mandando a llamar a nuevos vocales electorales. Evo Morales aceptó el fraude cuando quiso cambiar todo el aparato electoral. Quería ir a nuevas elecciones, aunque sin él, porque era lo único que le quedaba, pero ya la población no quería eso. Se descubrió a un maleante, a un pillo, y todavía el pillo dice, dame la oportunidad, te lo voy a devolver todo, pero no me hagas nada. No. Y no se le cumplió el capricho a Evo Morales hasta que escapó. A Pedro Castillo le pasó exactamente lo mismo. Intentó darse la fuga, no lo logró. Fue a la embajada mexicana y lo interceptan estando cerquita de las puertas de la embajada mexicana. Pero lo curioso es, AMLO y el canciller mexicano decía lo siguiente en las noticias. Había muchos rumores y preguntas sobre ese tema, pero no se apersonó el presidente Castillo en la Embajada de México. Sé que no llegó a la Embajada de México el expresidente, no, pero se mencionaba que iba en camino a la embajada. ¿Ustedes tenían esta alerta? Se manejó mucho en los medios, Azucena, pero bueno, me habló el embajador y me dijo, oye, parece que están llegando vehículos aquí, está llegando la policía, pero a nuestro embajador no se le solicitó ninguna cosa especial. No sé si él tuviese esa intención, ¿no? Yo no hablé el día de hoy con él. Puede ser, pero no tengo la certeza porque no hablé con él. Bien, eso es lo que dice el canciller, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que dice el presidente de México, el contradictorio presidente de México, quien dice no cometer la injerencia, pero es el que más frecuentemente comete injerencia, mandando avioncitos a rescatar
a dictadores, mandando avioncitos a rescatar a fraudulentos, a golpistas, a quienes odien la democracia porque seguramente tienen buenos contactos allá en México con algún cártel. Para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad. Yo no sé si el contradictorio presidente mexicano mintió descaradamente adrede o es que simplemente utilizó una mala palabra, fue una terrible elección de palabras. Tomar un asilo, señor AMLO, quiere decir irrumpir las puertas, tomar una embajada, quiere decir irrumpir las puertas, ingresar y tomarlo. Adueñarse. Nadie tomó la embajada mexicana. Otra cosa diferente es que se le impidiera el paso a la camioneta que transportaba a Pedro Castillo, porque claramente había cometido un delito y que claramente la justicia en Perú funciona mucho mejor que en Bolivia y que en México, razón por la cual se logró la detención de un delincuente. Y qué curioso que el presidente mexicano mienta descaradamente al igual que su canciller dice una cosa y el presidente mexicano dice otra. A fin de cuentas, si solicitó o no, sí lo hizo. ¿Por qué mentir, señor canciller mexicano? ¿Por qué mentir con que se tomó la embajada de México, señor AMLO? ¿O es que acaso se trata de criminalizar a un país porque tu amiguito amaestrado, el peor alumno de los dictadores, Pedro Castillo, no cumplió su cometido? Verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos. Ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando autoridades legal, legítimamente constituidas,
más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo. Solo me puedo reír. Es decir, que cerrar el Congreso sería beneficioso para el pueblo, así como no. Si trastornamos la verdad y creemos que Pedro Castillo y solo Pedro Castillo es el pueblo peruano. Una nueva constitución política del Estado de la República del Perú seguramente beneficiaría al pueblo y no solo a Pedro Castillo, claro. Por eso es que ese capricho absurdo de Pedro Castillo que no se lo cumplió el Congreso, seguramente por eso lo ha mandado a forzar con ayuda de militares que al final no le hicieron caso a los militares, ¿verdad, señor AMLO? Pues hágame el favor de no ser tan ridículo. Mira el que no es ingerente. Mira el que odia la injerencia. Es un... democráticamente electo. Es democráticamente electo. Es legítimo. Fue un presidente legítimo del Perú. Así como su arresto también fue legítimo. Violó la Constitución, violentó el Congreso, mandó toques de queda, llamó a los militares a las armas, luego de pretender dar un golpe de Estado, y el presidente mexicano viene a decir, tienen que respetarlo. Ay, pobrecito, solamente quiso dar un golpe de Estado, pobrecito, sí. Pobrecito Fidel también que se murió, pobrecito Hugo Chávez también, que gracias a ellos sus países son una total desgracia económicamente y socialmente hablando. Y bueno, pobrecito de AMLO también, que muy seguramente pronto intentará dar un golpe de Estado en México, y que seguramente, al no lograrlo, tratará de viajar a otro país donde la democracia esté secuestrada, como en Bolivia, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba. Y bueno, afortunadamente se frustró la escapada cobarde de un aprendiz de dictador, Pedro Castillo. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. ¿Y qué les parecen las palabras de AMLO, el contradictorio presidente mexicano? Nos vemos en el siguiente video.